¿Cuál sería el fundamento de utilizar células troncales mesenquimales en el cartílago cuando sabemos que el cartílago es avascular? ¿Cómo es entonces la función? Bueno, las células madres muchas veces no las utilizamos para regenerar, ¿sí? Yo sé que cuando hablamos de células madre, eso es lo que realmente vende, ¿no? La capacidad que tienen de regenerar tejidos. Y por eso fue muy enfático al principio de la plática en las demás propiedades de estas células madre, ¿sí? Que tienen una capacidad inmunomoduladora muy grande. Y en el momento que estas células madre empiezan a actuar, ya sea a nivel sistémico o a nivel local, van a disminuir de forma importante la inflamación. Y al tener menos inflamación local y sistémica, va a haber menos sintomatología en el paciente. Incluso al inmunomodular, finalmente es una enfermedad reumática en donde es autoinmune. Por alguna razón estamos teniendo alteraciones moleculares que nos están dando alteraciones bioquímicas, anatómicas, ¿sí? Y después la sintomatología. Al utilizar este tipo de terapias e inmunomodular toda esta parte, la sintomatología va a bajar porque la degradación del cartílago va a disminuir. Entonces muchas veces lo que queremos no es regenerar el cartílago. Vuelvo a lo mismo, sé que eso es lo que vende y sé que eso es lo que todo el mundo quisiéramos, ¿no? Regenerar el cartílago, pero en ocasiones no es eso lo que buscamos como tal, sino lo que buscamos es frenar la enfermedad y evitar que ésta progrese. Por eso lo mencioné, nuestro objetivo principal es detener en la medida de lo posible la enfermedad o ralentizar su progresión. Y en la medida que obtengamos como primera parte esto, empezamos a ver de qué manera podemos regenerar los tejidos dañados, ¿sí? Entonces, el fundamento científico sería eso, como bien dice el doctor, si lo que yo quiero es regenerar tejido, en este caso el cartílago, y nada más le meto las células, pero pues no hay un aporte sanguíneo, pues sí, no voy a regenerar el tejido, pero lo que busco es disminuir la inflamación, ¿sí? Y evitar la progresión del desgaste. Y es ahí donde entra la parte quirúrgica. Yo ya quiero regenerar tejido, entonces empiezo a hacer microperforaciones en el cartílago para que lleguen al hueso condral o incluso relleno los defectos con estas matrices que se generan en el laboratorio, que vienen enriquecidas con células madre, pero que finalmente al momento de la cirugía voy a hacer un raspado para tener un aporte sanguíneo.